Momento ahora sí de presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. Vamos a hablar con uno de los hombres más importantes en la herramienta que todos tenemos que saber y manejar, que es el conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro entrevistado de hoy es el doctor Omar Alcántara, que es el presidente de la Cumbre Mundial del Conocimiento. En inglés se dice de una forma que suena, pero yo lo digo en español, en castellano, que es nuestra lengua, y Iberoamérica nos está viendo desde España hasta la Patagonia, pasando por toda Latinoamérica y la colonia de habla hispana de los Estados Unidos, y aquel que esté en otro lugar del mundo y nos quiera oír y ver, por supuesto, siempre estamos allí en cualquier momento. Doctor, un gusto en saludarte, Omar. Gracias por ser parte de este episodio de Emprendedores. ¿Cómo va? Muchísimas gracias, Mario. Pues muy encantado de esta gran oportunidad que nos brindas de dar a conocer la Cumbre Mundial del Conocimiento, que es realmente, ha sido una experiencia extraordinaria, ya que hemos tenido foros, más de 104 foros a nivel internacional, de cada una de las especialidades, de cada área del conocimiento, en donde hemos reunido a las mentes más brillantes del mundo, en donde se han analizado las problemáticas de cada área y desde luego pues la convocatoria, la Cumbre Mundial del Conocimiento es una gran convocatoria para encontrar las soluciones a los desafíos globales, que podamos entre todos entender el lenguaje del otro, ya que finalmente hay una transversalidad en cada disciplina y eso nos permite pues encontrar más eficiencia, encontrar mejores soluciones y también hacer muy buenos amigos porque hemos hecho una gran hermandad en la comunidad de la Cumbre Mundial del Conocimiento, este acercamiento entre los países y desde luego y hacer la inquietud o generar la inquietud para que la gente conozca otros modelos, una forma diferente de resolver sus problemáticas y también obviamente, apegados a la Agenda 2030, cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Cuéntame en esta época de pandemia, en la que ya estamos pasando aquí en España la sexta ola, en otros lugares la cuarta, donde al parecer está todo más controlado y una pandemia se transformará en endemia y dejará de ser tal vez, salvo alguna sorpresa no grata. ¿Cómo fue el mantener esa relación donde la tecnología, el conocimiento, nos permitió acercarnos en los valores humanos? A veces uno tenía muy separado, ¿no? En la vieja escuela, las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, caso personal, mi cátedra en la Universidad de Palermo en Argentina tiene mucho éxito, no porque la dicte yo, sino mucha aceptación, que es una disciplina de ciencias blandas o soft skills, habilidades blandas, en la Facultad de Ingeniería. Y uno dice, ¿cómo? Ingenieros con algoritmos, con fórmulas, ¿qué tiene que ver con la oratoria y la comunicación? ¿Cómo fue esto de que la tecnología, el conocimiento en la comunicación nos permitió no estar aislados cuando el mundo estuvo aislado? Sí, desde luego, esto primero que nada fue una sorpresa para todo el mundo. De alguna manera ya se venía manejando hace muchísimos años los meetings, pero de alguna forma se entendía que la relación personal era lo más sano, la confianza, la generación de la confianza. Y pues bueno, la pandemia nos agarra de sorpresa y empezamos a entender que de alguna forma había que comunicarnos, literalmente, estuviéramos en una zona de guerra, en donde pues antes se utilizaban estos radios de banda civil y estas cosas, ¿no? Finalmente la tecnología ha llegado a acelerar los procesos que ya se venían dando y que la gente entendió que para poder continuar sin exponer su salud, pues había que entrarle a conocer el Zoom, a conocer los meetings, a conocer otro tipo de plataformas y que pues es la oportunidad para hacer que primero entender el fenómeno de la pandemia, porque pues al principio no había mucha información. De hecho, ya se va a terminar, como bien decías, este periodo y la gente sigue sin comprender mucha de la información que se da en torno a la pandemia, muchas conspiraciones y este tipo de cosas. Pero bueno, a nosotros no nos detuvo. Quiero comentarte que tuvimos entre 2020 y 2021 cerca de 200 eventos que los realizamos
de manera híbrida, las manejamos presencial y virtual, y no tuvimos ningún problema con ninguna persona, obviamente cumpliendo los mecanismos impuestos por las autoridades sanitarias. No tuvimos ningún problema, pero también pienso que tiene que ver mucho con el tema de la vibración, con el tema de lo que se vive en la Cumbre Mundial del Conocimiento, porque pues hay emociones, ¿no? Nosotros seleccionamos de todas las áreas del conocimiento, seleccionamos un jurado, seleccionamos a las personas más prolíficas, y entonces los eventos que realizamos fueron en la Ciudad de México. Entonces arrancábamos nuestro programa, obviamente con unos honores a la bandera, porque era un evento internacional. Después venía esta parte de resaltar la identidad mexicana, entonces digamos algunos ballets. Y eso rompía, además de romper el hielo, creaba un ambiente muy agradable, muy bonito. Tuvimos todo tipo de expresiones artísticas, de bellas artes, cantantes de ópera, cantantes de música mexicana, cantantes de música de baladas, etcétera. Y bueno, la participación de cada uno de ellos en unos foros mixtos, porque tuvimos, Claro. digamos, en un día hacíamos 4 disciplinas, y pues había gente que se generaba una magia especial porque conocías al abogado que se mezclaba con el mecánico, que hablaba o interactuaba con el gastronómico, o se hablaba con una persona de la NASA, ¿no? Entonces, en ese momento, la gente se emocionaba porque estaban orgullosos de estar con la estrella, ¿no? Con el comunicador. Y eso ha sido una experiencia muy bonita. Y de alguna u otra manera, digamos que el caso como un poquito más extremo al que llegamos con este tema es que un comunicador amigo de nosotros, Juan Manuel Damián, él tiene una enfermedad que se llama EPOC. Sí, entonces, claro, de por sí traía la enfermedad del EPOC. Luego había que subir las escaleras para entrar al salón principal. Y él me decía, Omar, tú solamente dame 8 minutos una vez que me siente y vas a ver que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, pues llevaba su cubrebocas, llevaba su mascarilla de acrílico, y digamos que ese, digamos, fue el tema en donde pensamos que podía haber alguna situación. Y no, él está muy contento. Hace 2 o 3 días hablé con él y está mejor que nunca, ¿no? Fueron 8 Entonces, minutos. Cumplió la palabra, se repuso con su esfuerzo y se estabilizó y fue un lujo tenerlo. sí, desde luego. Entonces, esta bendición de tener a las personas que también puedan ser una voz, digamos, la primera voz después de la pandemia o durante la pandemia, en donde manifestábamos pues que había que reflexionar, que había que, la humanidad tenía, al haberse simbrado estos pilares de la salud, y empezó a morir muchísima gente, muchísimos familiares, había que reflexionar sobre qué no estamos haciendo correctamente y regresar a ciertos principios y ciertos valores. Y pues bueno, de lo que te puedo mencionar es que la cumbre también representa una esperanza para la gente, representa una nueva manera de coexistir, una nueva manera de trabajar. Tuvimos que entender que hay que trabajar en equipo, que los esfuerzos de cualquier individuo se van a diluir, y ponerse de acuerdo más de 5, pues ya representa todo un reto, sobre todo hablando de términos políticos o de términos de gobernanza. Y también tuvimos la gran oportunidad de tener gente muy prolífica en el ramo de la diplomacia, como algunos embajadores, que también participaron activamente en la cumbre, y que todos estos foros internacionales que finalmente fueron cumbres, se mataron en una que hicimos en Mérida, Yucatán, en agosto del 18 al 21, la Cumbre Mundial de la Educación. Qué bueno. Pues la tomamos nosotros como el eje rector de todas las disciplinas, porque es de donde nace todo. Entonces, tuvimos una gran participación en esa cumbre. Participaron 34 países, 80 ponentes, y que analizamos todas las problemáticas en el medio educativo. Participó por ahí también un gran personaje, que es el coordinador y presidente del Grupo Kairos, Francisco Telemaco Talavera, un nicaragüense en Suecia, y que él
presentó en el 2020 a la ONU el tercer contrato social. Entonces, el tercer contrato social habla de la realidad de este tiempo, habla del, por ejemplo, en el primer contrato social de la educación, pues tú como fueras en 1800 una persona de bien, que trabajaras, que tuvieras algún oficio, con eso podías librar perfectamente para darle el sustento a tu familia, etcétera. Claro. El segundo contrato social llega hasta, digamos, finales del siglo XX y principios de este siglo, y pues ahí es donde está atorado todo, porque incluso los profesionistas teniendo carrera, teniendo maestría o doctorado, no tienen asegurado un No, buen claro. ingreso. Entonces, esa es la realidad después de la revolución industrial y ahora con esta cuarta revolución que estamos teniendo. La revolución del conocimiento, ¿no? Ahí también entra el eje de esta cumbre que se hará en Madrid. Cuéntanos a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están viendo, siguiendo a través de YouTube, de Spotify, a través del sitio de NM Miami, de nuestro canal Mario Caire Entrevistas, o están en el carro, en el auto, oyendo como si fuera un podcast una vez que se emita esta entrevista. ¿Qué va a suceder en Madrid? ¿Cuándo? ¿Por qué Madrid? ¿Y quiénes participarán a modo de ejemplo con 2 o 3 casos destacados que quieras contarnos? Y cómo de esa manera el emprendedor o emprendedora también me imagino que tendrá alguna versión por streaming o no solamente aquellos que estén aquí presentes en esta maravillosa ciudad. Cuéntame por qué, cuándo, dónde y quiénes. Todas esas preguntas que los periodistas hacemos y tú que has experimentado también el camino de los medios, sabes que eso siempre nos aclara el panorama. Sí, desde luego que sí. Realmente, pues, en la primera emisión que fue en México, decidimos estar haciendo este intercambio de conocimiento con las diferentes naciones. Sí. Madrid representa, o la ciudad de Madrid representa mucho, es la entrada a Europa, es una ciudad progresista, tuve la oportunidad de vivir allá. Y pues bueno, tenemos un gran aliado que es la Academia Española de Literatura Moderna, con Rafael Luna García, el doctor honoris causa, y conformé un grupo importante de personas como José Maulén, que es el presidente del Observatorio de Diplomacia. Él es de origen chileno, pero vive en España. También mi gran amigo Eduardo Coronado, él fue exjugador del Rayo Vallecano, Sí. empresario exitoso allá en Denia. Y bueno, estábamos hablando en alguna reunión de la cumbre, pues de lo importante que era transmitir el conocimiento. Consideramos que, dadas las características de estos personajes, Sí. como Huertas, por ahí también del medio periodístico, podíamos hacer un equipo importante para organizar la cumbre. Claro. Conexiones, por las relaciones, pero sobre todo por la gran tradición, la historia que envuelve a España, siendo la madre patria. Y hemos elegido 3 sitios para este año. Escogimos Madrid, escogimos también Grecia para agosto, Oh, qué y lindo. ya habíamos escogido Rusia. De hecho, ya había habido un acercamiento con la embajada. Desafortunadamente, por lo que todos sabemos en Sí. este momento, No eso es no el va. momento ideal. Y bueno, se cambió Rusia por Dubái. Entonces, ese es digamos, el plan para este año. Entonces nos pusimos a trabajar y bueno, hemos enviado la invitación al rey, Su Majestad Felipe VI. Nos han respondido que están analizando La la visita, opción de la que pueda presencia. la inauguración. También se le ha hecho extensiva la invitación al presidente del gobierno, a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente de España. Obviamente también al comité organizador. También se le ha invitado al senador español, don Fernando Priego, al ministro de Cultura, el señor Miquel Iceta, la ministra de Derechos Sociales, la señora doña Ion Belarra Urtega, y así puedo mencionar. En general, hemos invitado al director del Museo del Prado, del Instituto Cervantes. Ah, claro. Está invitada también
la Universidad Complutense de Madrid, que a su vez generará tal vez una mesa de debate o de análisis con otras universidades, como Juan Carlos III, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es un evento académico, pero también con la reflexión de entender que el modelo se tiene que cambiar. Vamos a hablar un poquito a profundidad, ahorita que hablabas de emprendedores, de que las economías en los diferentes países, sobre todo en Iberoamérica, se manejan en función de la ley de oferta y demanda, de tal manera que muchísimos estudiantes se van a las carreras, digamos, más populares, Claro. y cuando salen de la universidad, pues se dan cuenta que primero tienen muchísima competencia. Segunda, que hay muchísima oferta. Por lo tanto, los sueldos pues son muy bajos, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la organización que es el Centro Internacional de Inteligencia del Empleo de Calidad, hace muchísimos años empezamos a ver este fenómeno de por qué, no importa qué color represente el gobierno, se presenta mucho la palabra crisis. La palabra crisis ha sido muy recurrente en las últimas décadas y pues no ha habido ningún personaje que llegue y rompa los esquemas. Sí ha habido países emergentes, ha habido en cuestiones de la macroeconomía tal vez algún beneficio para uno que otro, pero en realidad hay una tendencia al crecimiento de la pobreza. Por lo tanto, hay que encontrar las causas de la descomposición del tejido social para entender y ver cómo podemos contrarrestar. De tal manera que te mencionaba de que de una de las cumbres más importantes fue la de educación. En ese tercer contrato social que presentó el Grupo Kairos, pues analizaban perfectamente el estatus, el estado de la infraestructura educativa en todos los países y que había que hacer algo. Entonces yo vi ese tercer contrato social como, además de que lo establecieron, lo desarrollaron, personajes que han participado en la UNESCO y más de 200 universidades especialistas en el tema. Sí. Aún así yo vi eso como un poco utópico. ¿Por qué? Porque hacer entender a los gobiernos que necesitan invertir más en educación, pero ser más eficientes, y entender que, por ejemplo, un teléfono celular, de un teléfono de 1960, sí, ha tenido una evolución. Si tú vas a una escuela y ves las aulas, pues es la misma aula de hace 40 décadas. Años. Exacto. Entonces, yo le propuse al presidente del Grupo Kairos que hiciéramos una fusión de su tercer contrato social y que yo presentaba con la cumbre las soluciones dinámicas para generar algo esos que se cambios llama el Acuerdo Mundial por la Educación Digna e Incluyente. Entonces, ahí presentamos en las soluciones modelos del nuevo aprendizaje utilizando las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías, las metodologías que ya se dan, diseñamos aulas digitales, presentamos primero diagnósticos de realidad virtual para entender cuáles son las funciones psicocognitivas de los niños, de los jóvenes, en qué punto estás, y se han sumado muchísimas soluciones, por ejemplo, tomar en cuenta que el factor de la desnutrición es un factor clave. Hicimos alianza con CONIN. Albino, que es de Argentina, y firmamos un convenio con los centros CONIN que luchan contra la desnutrición en el mundo, ¿no? Entonces, es un caso maravilloso. Entonces, desde ahí empezamos. Luego, tener en cuenta la comunicación asertiva, tener en cuenta un nuevo modelo de oportunidades que nos represente romper con este esquema que te mencionaba hace un momento, de ley de demanda, trabajando en equipo. Si se trabaja en equipo y el empresario tiene voluntad, se puede compartir parte de la ganancia de contratos con los profesionistas, de tal manera que se puede dignificar la vida del profesionista, y este profesionista, en lugar de buscar dos trabajos para poder medio solventar sus necesidades, pues podrá tener un trabajo, podrá generar conexión de negocios, tendrá este concepto multidisciplinario y sentirse podrá parte, ¿no? Tener pertenencia a ese trabajo, a ese proyecto. Sí, desde luego. Entonces, esa es de las soluciones que hemos propuesto en esta cumbre, de las más importantes, porque si la gente tiene el ingreso de lo que, por cierto, ningún político habla,
no se habla de la falta, de la pérdida del poder adquisitivo y de qué se tiene que hacer en este Claro, sentido. claro. De tal manera que diseñamos un modelo que nos permite tener dos entradas. Una, compartir con el profesionista parte de la ganancia del contrato para que él pueda vivir dignamente. Ujú. Y por otra parte, que se conozca todo el concepto multidisciplinario para poder acceder a él, promocionarlo y que aunque tú no sepas nada de psicología, pero te salió algún negocio de psicología y conectaste, Mm, también te lleves una partecita. De tal manera muy bien. podemos tener ingresos múltiples y tener por los contratos esto de tal forma que es una especie como de Uber de servicios y que precisamente en la cumbre de España vamos a hacer el lanzamiento de este modelo que se llama Dinámica Empresarial CIC. Bien. Entonces, sí, adelante. Cuéntame dónde se hará, cuándo se hará, y si que nos están viendo, oyendo o siguiendo en las redes o en YouTube o en la radio, quieren participar, si hay forma de que lo hagan, que son las tres preguntas que nos van a hacer, si no te lo consulto yo, después en la columna de preguntas de YouTube del canal van a decir, pero Mario, no han dicho cuándo, dónde. Va a ser del 10 al 13 de mayo. 10 a Es, 13 de mayo. Yo también voy apuntando, ¿eh? Estamos viendo que seguramente la principal sede será la Universidad Complutense de Madrid. Ajá. Se está afinando los detalles. También se ha hablado de la posibilidad de que tal vez el evento de premiación o de cierre sea en el Palacio de Linares y pues participarán los mejores exponentes de las diferentes áreas del conocimiento. Ujú. Tenemos turismo, tenemos negocios, tenemos educación, tenemos salud, Muy bien. eh, habrá un programa que por la naturaleza del evento, pues estamos todavía afinando a mes y Claro. medio. Hace falta cuadrar las agendas de todos estos personajes, pero digamos, del mundo deportivo, nos ha confirmado Vicente del Bosque, eh, Oh, ganador de la selección española. ganadora del mundial, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, por dar una probadita, ¿no? Ujú. Eh, Hemos invitado a Su Majestad el Rey y Sí, si él acepta, seguramente, seguramente que sí. si él acepta, seguramente estará también confirmándonos Florentino Pérez y Ujú. Rafael Nadal en el tema deportivo, ¿no? En el tema cultural, pues ya Contemos nos... el Florentino Pérez, el propietario, el dueño del Real de Madrid, ¿no? Y bueno, Rafa Nadal no necesita presentación. Sí, desde luego. Entonces, pues durante la cumbre tuvimos estos expresiones de grandeza de personajes que han inspirado a muchísimas personas y que pues finalmente son las mentes brillantes del Muy mundo. bien. Entonces, podremos tener también la participación de un premio Nobel de la Paz, Ujú, eh, Ernesto Cajas, ujú, estará también por ahí, no recuerdo en este momento el nombre, pero seguramente estará, ya sea presencial o virtual, ujú, un premio Nobel de Economía que viene de Eslovenia. ujú. Eh, de tal manera, también estará por ahí René May, premio Nobel de la Paz, que estuvo con nosotros en un evento hace una semana, con conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que Ujú. se fue a Ucrania en este momento, ¿no? Epa, Entonces, vienen participantes bien, de muy alto nivel y que en su momento daremos ya bien. los detalles de la cronología del evento que durará Ujú, 4 días y que tendrá también una versión online, ujú. ¿sí? En un horario definido, serán, digamos, dos eventos al mismo tiempo, en Ujú. esos horarios, y la gente podrá verlos desde Facebook Live, desde la plataforma de YouTube, que en su momento se abrirá ese canal específico Muy bien. para la transmisión de este evento. Bueno, lo vamos a notificar cuando se abra, cuando ya se tenga fecha, cuando se pueda también uno reservar su sitio, su plaza para los que vayan de manera presencial aquí en Madrid o aquellos que viajen de otros lugares y vayan a presenciarlo. Lo comentaremos una vez que ya tengamos afianzado todos esos detalles, pero recordad, 10 al 13 de mayo, 4 Sí, días donde el conocimiento será la estrella total de este Congreso Mundial y en donde participarán las mentes más brillantes de todas las disciplinas para mostrar cómo en el mundo de hoy es una herramienta fundamental la educación, el conocimiento, el trabajar en equipo, todo eso que nos has compartido. Omar,
Tenemos el último minutito del programa, estamos ya en tiempo para entregar al ciclo que viene pegadito a nosotros, un mensaje de cierre y a los emprendedores y emprendedoras vincular, ¿no?, esta cumbre y alentarlos a que sigan vuestra actividad en todo el tiempo y en cada momento porque son muy proactivos y no cesan nunca, ni la pandemia los paró. Y desde luego, con muchísimo gusto, pues mencionarles que en esencia la Cumbre Mundial del Conocimiento es una convocatoria para que presenten sus proyectos en cada área del conocimiento, no importa en qué nivel estén, que también participan los niños con sus grandes ideas conforme como ven el mundo, y que nos pueden buscar en Facebook a través del World Knowledge Summit en nuestra página, y que ahí también en el Colegio Internacional de Profesionistas pueden accesar a las convocatorias de más de 104 áreas del conocimiento. Bien. Tendrán que hacer una inscripción y nosotros lo que pretendemos es, al hacer esta invitación a 150 países, generar un fondo para echar a andar los proyectos de manera sostenible que puedan resolver problemáticas Bien. como el del agua, como de la energía, como obviamente de la educación, todas las problemáticas que tiene el ser humano. Y pues bueno, invitarlos a que nos sigan, que se sumen, que hay también este reconocimiento para las mentes brillantes, que lo único que tienen que hacer es mostrarse, interactuar con nosotros, y que se forma un puente muy importante con todas las naciones para generar también esta reactivación económica que es muy necesaria en este duda. Y uno de los secretos es, además de la buena idea, un buen proyecto y saber comunicarlo, como tú lo haces cada vez que pones la bandera, ¿no?, de la cumbre y lo tomas como propio porque es parte también de tu compromiso profesional y personal. Así que te agradecemos enormemente. Nos tendrás aquí en Madrid, da la casualidad que estamos trabajando hace unos meses aquí, así que en mayo ya me estoy reservando del 10 al 13, la Complutense me queda muy cerquita de aquí, a unos 4 kilómetros, que generalmente paso por la zona de Moncloa, donde está el rectorado, donde está la ciudad universitaria, y ahí estaremos formando parte también, acompañándote en la difusión y también como emprendedores que somos, disfrutando de lo que es tener un mismo lugar a lo más destacado del conocimiento en esas más de 100 disciplinas que nos estás contando. Omar, gracias por estar en Emprendedores, y seguiremos difundiendo toda la actividad que realizan. Muchísimas gracias, un honor estar contigo, Mario. Gracias, querido amigo. El doctor Omar Alcántara es el presidente de la Cumbre Mundial del Conocimiento. No se olviden, del 10 al 13 de mayo, aquí en la ciudad de Madrid. Están todos invitados. En breve tendremos los links para las versiones híbridas y las versiones online a distancia, y seguramente quedará gran parte del material también en la web de la cumbre. Volvemos en un instante nada más en esto que se llama Emprendedores. Ya regresamos.